Creo que Dios ya nos estuvo hablando con todo lo que la pastora recién nos estaba compartiendo y mencionó una palabra que es lo que el Señor ponía en mi corazón para compartirte a vos, que es ese famoso afán, esa ansiedad y ese afán, esas dos cosas que hacen estragos en nuestra vida, que cuando uno no sabe gestionar, cuando uno no sabe trabajarlos, a estas dos cosas, realmente nos trae problemas y dificultades. Y quiero comenzar con esto, y quiero que me acompañes, porque el Señor recién hablaba de esto, y el Señor también ayer nos estaba hablando muchas de las cosas que puso en mi corazón. La pastora ayer lo mencionó, recién también entiendo que Dios nos está direccionando o me está direccionando para compartirte, y quiero compartir con vos esta idea. Siempre que llega esta temporada del año, que hoy recién me daba cuenta que estamos 23, o sea que estamos prácticamente a un mes de las fiestas, de la celebración de Navidad y todo lo que eso conlleva en nuestra vida. La pastora recién nos hablaba de la parte económica. No sé si te pasa a vos o a mí solamente, pero en el transcurso de toda esta semana me chocaba con gente en la que justamente se encontraba en esta situación. Ansiosa, gente afanada, gente preocupada, gente que a veces pierde el rumbo, hay veces que la gente no sabe qué hacer, se preocupa. Y eso empieza a generar una cantidad de cosas en nuestra vida y en nuestro interior. Y si trabajás con gente o tratás con gente en realidad, te vas a empezar a ver o a notar muy identificada. Que vos empezás a hablar con alguien y la persona empieza a quejarse, empieza a decir no, porque esto está mal, porque es así, porque es asá, la economía no cambia, no me alcanza, empezamos a afinar el lápiz y no llegamos a fin de mes, esperamos con ansiedad nuestro aguinaldo y las cosas no cambian, no suceden, lo que uno espera, lo que uno planifica, y la persona se empieza a enojar. Y yo tengo una cosa muy particular, que a mí me gusta mirar a la gente a la cara, donde yo estoy. Y siempre me doy cuenta y noto que la gente está amargada, que eso es lo que transmite. Y muchas veces te va a pasar hasta inclusive en tu círculo íntimo, en tu familia, que hay veces que vos empezás a hablar y hasta tus hermanos, tu familia, tus padres están enojados. Siempre la comunicación es a través de la autopista del enojo, como a mí me gusta decirlo, y siempre las respuestas están cargadas de ira. Y no pasa nada si las situaciones son afuera de tu casa. Y no pasa nada cuando esas situaciones no afectan tu vida. Pero ¿qué es lo que pasa en la vida de un cristiano? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros que hoy estamos sentados acá? ¿Qué es lo que pasa cuando estas situaciones golpean tu vida? Cuando la situación empezó a entrar en tu corazón, cuando la situación entró a tu casa, entró a tu matrimonio, a tu relación con tus hijos, a tu relación con tu cónyuge, a tu relación hacia arriba o hacia abajo o hacia el costado. Con la persona que te toque vivir, la situación se vuelve un poco tediosa y vos ves que las cosas no cambian. Y entonces yo quiero compartir esta palabra de una forma que vos te sientas identificado y que toda esta primera parte empieces a identificar y a autoanalizarte a vos mismo. ¿Viste que la palabra dice, examíname, oh Dios? Bueno, vamos a hacer eso. No vamos a recibir esta palabra pensando en la otra persona. Pensá en vos y en lo que a vos te pasa. Porque cuando esto entra a nuestro corazón, cuando las situaciones se nos desbordan y no sabes cómo manejarte, empieza a surgir el enojo,
empieza a surgir la ira, la desesperación, empiezan a surgir pensamientos que antes tenías y que ahora vuelven. Y ayer la pastora nos dio una prédica hermosa de lo que es derribar a tus gigantes, de derribar a tu Goliat. Y muchas veces, en mi caso, yo tuve que luchar con mis Goliat, que eran mis pensamientos. Y hay veces que cuando pensamientos recurrentes que antes uno tenía vuelven a cobrar relevancia y te quitan esa paz de la cual la pastora recién nos estaba hablando, o te empiezan a quitar hábitos que tenías, hábitos buenos, y vos empezás a ver que en tu interior, o que vos empezás a practicar cosas que antes practicabas. Y todo esto surge a partir de una sola cosa, de que hay algo que dejamos entrar en nuestro corazón, algo que dejamos entrar en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y cuando el Señor me hablaba, quiero compartir con vos el libro de Lucas capítulo 12, versículo 29. Este versículo puntualmente describe algo, porque yo veo encuadrado en este versículo todo lo que nos pasa, todo lo que le pasa a la gente afuera y todo lo que le podría pasar a cualquier cristiano que ahora está sentado acá. Dice la palabra Lucas capítulo 12, versículo 29, así que no se afanen por lo que han de comer o de beber. Dejen de atormentarse. Y cuando yo leía este versículo en esta en esta versión, veía esa palabra, atormentarse. Y veía esa palabra reflejada en el rostro de la gente que yo te mencionaba, o en el rostro de una cantidad de gente que por ahí te toca trabajar con ellos, vivir con ellos, servir con ellos. Y hay gente que está atormentada y uno no se da cuenta. Pero qué lindo es cuando la palabra te habla y cuando vos agarrás la Biblia en la lectura y vos te ves reflejado o ves que tu situación se está reflejando en un solo versículo. Y eso es lo que a mí me pasó. Cuando empiezo a leer esto, solamente ese versículo, no te afanes por lo que han de comer o de beber. Justamente en este tiempo, la mayoría de la gente está afanada, ¿por qué? Por las fiestas, porque llega fin de año. Y si sos de esas personas que hace el famoso balance anual, en donde pones todos los planes que hiciste, programaste el 1 de enero, y ves en la columna del lado izquierdo todo lo que pudiste alcanzar o no alcanzar. Y muchas veces la gente se afana por no poder haber alcanzado sus metas. Y ahí entra algo que se llama la famosa frustración. Pero el Señor lo que me hablaba era esto: dejen de atormentarse. Una palabra que es muy fuerte y una palabra que, si vos te sentís identificado, si vos sentís que en tu interior hay una presión que continuamente golpea y que está ocupando el lugar de la paz de Dios, o sentís en tus pensamientos algo que te oprime, que continuamente la cabeza parece que de afuera hacia adentro te está generando tanta presión y que no encontrás paz para dormir. No hay paz ni afuera ni hay paz adentro. Eso es el famoso tormento que habla este versículo. Si te sentís así, esta palabra es para vos, porque esta palabra es la que describe tu situación hoy, la que describió mi situación cuando yo me encontraba afanado, ansioso por poder alcanzar o por poder
lograr cosas y que a veces eso trae o conlleva una cantidad de problemas. ¿Qué problemas? Toda esa lista de síntomas que yo te empecé a hablar. Peleas, contiendas, frustración, enojo, no encontrás paz, querés hablar con alguien y siempre hay una ida y vuelta de enojo, de palabras cargadas que resuenan en nuestra mente, en nuestro corazón y lastiman el espíritu de las personas. ¿Qué es lo que me hablaba Dios? Versículo 31 del mismo capítulo. Por el contrario, escuchá lo que Dios te dice. Busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué pasa cuando te afanás y cuando entra la ansiedad y corres el foco? Das lugar a esas dos cosas. Afán, ansiedad en tu mente. Te empezás a concentrar en lo que todos queremos, porque hay que ser realistas. Todos queremos las famosas bendiciones de Dios, todos queremos estar tranquilos, todos queremos tener, poder llegar bien a fin de mes, poder tener una economía holgada, poder salir de viaje, poder salir a comer, poder vestirte bien, poder oler bien, o lo que vos quieras, o poder no estar limitado a los precios de un supermercado para poder alimentar a tu casa o a tu familia. No estar limitados a una segunda marca o tercera marca o lo que fuere. No ir a un lugar a mirar el precio para poder seleccionar lo que hoy vas a comer o no vas a comer. ¿Por qué? Porque la limitación de tu ganancia te está frenando. Todo eso es la famosa añadidura. Y uno se concentra en recibir añadidura y si sos de esas personas que buscan la añadidura, déjame decirte que Dios en su infinito amor añade, siempre añade, porque Dios es fiel a su palabra. Pero una cosa es la añadidura en la bendición y en la bendición de Dios es la que te enriquece, pero no añade tristeza con ella, que es la verdadera bendición, que es la verdadera prosperidad que Dios quiere que su pueblo viva. Y otra cosa es solamente la añadidura de ese tipo de bendiciones que a la larga, escucha bien, a la larga trae tormento. Porque eso es lo que Dios me hablaba. Cuando vos te desenfocás del reino, te enfocás solamente en la bendición, no te enfocás en Dios, no te enfocás en lo que Él quiere, no te enfocás en el propósito, no te enfocás en el desarrollo de lo que Dios quiere de tu vida, en el desarrollo de la transformación que quiere Dios lograr en tu interior, y solamente nos concentramos en ser bendecidos, en estar en paz, en estar tranquilos, en que todo nos vaya bien, en no tener conflictos, en no tener problemas, en tener un buen trabajo, en poder salir de vacaciones y en todo eso. Tarde o temprano, cuando vos te enfocás solo en eso, déjame decirte que va a venir el tormento. ¿Por qué? Porque cambiamos el foco de lo verdadero, cambiamos el foco de lo eterno, cargamos nuestro corazón con esas dos cosas, con las ansiedades, con el afán. Y dentro del afán, las cosas son totalmente distintas, tanto para hombres como para mujeres. Uno se afana por muchísimas cosas, o porque no puede alcanzar determinada situación o condición o lugar o posición, o porque no puedo salir, o, no sé, no puedo alcanzar el peso que quiero, no puedo alcanzar la imagen que a mí me encantaría, la imagen que se vende, la imagen que te venden en realidad en redes, y uno se afana. Todo eso es afán. Todo eso es el foco de lo que hace estas dos cosas cuando nos cambian las perspectivas.
Y el Señor me hablaba de esto. Cuando yo me desenfoco, si vos te sentís identificado con todo lo que te estoy hablando y sentís en tu interior y no se lo decís, o a Dios, o por vergüenza no querés reconocer, estás desenfocado. Porque si estás sufriendo esto, este tormento, esta falta de paz, esta falta de tranquilidad, cuando estás en tu casa, venís a la iglesia, la situación va en tu interior golpeando y pensás, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr? ¿Cómo voy a alcanzar? El foco de tu vida está puesta en vos mismo. Y cuando el foco de nuestra vida se pone sobre nuestra vida, ahí es cuando uno se desenfoca. Toda esta primera parte, a mí me encanta hablarlo de esta manera. Son todos los síntomas. Y es lo que Dios nos vino hablando. Desde hace 3 o 4 reuniones, si no me equivoco, de los sábados y también inclusive los domingos, el Señor viene hablando de algo reiterativo que es de la palabra. De el poder de la palabra, el volver a la palabra y el efecto de la palabra. Es impresionante cuando uno descubre lo que la palabra de Dios hace en mi interior, lo que la palabra de Dios hace en el exterior y lo que la palabra de Dios puede hacer sobre otra persona. Y si vos a la palabra de Dios le agregás oración y le agregás una cantidad de otras herramientas que después te voy a decir, es impresionante el poder que podemos tener. En realidad, que tenemos, porque la palabra nos enseña que ese poder opera en nuestra vida y que es un poder que hay que activarlo, que vos tenés en tu interior. Todos tenemos ese poder. Y es algo que muchas veces, por estar desenfocados, por mirar solamente lo mío, por mirar mi propia vida, nos desenfocamos y perdemos eso. Ahora bien, ¿qué pasa cuando todo este tipo de cosas de la palabra yo lo empiezo a poner en práctica? Hemos recibido palabra de Dios desde el aniversario hasta ahora, hemos recibido una cantidad de visitas de pastores, de evangelistas, de profetas, voy a tomar agua, de inclusive enseñanzas de nuestros pastores. Y la palabra siempre está presente en nuestra vida. Toda nuestra vida, o al menos mi vida y la tuya también, está girado y gira en torno a lo que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando uno recibe una palabra de Dios y Dios te habla? Y vos declarás, repetís, le decís al que está a tu lado, al que está a la izquierda, a la derecha, al que está arriba, al que está abajo, al que tenés al frente, al que tenés atrás, y declaramos y declaramos y decimos y la palabra, y las cosas no cambian. Porque si te sentís así, esta también es para vos, las cosas no cambian y no cambian y no cambian, y parece que la palabra pierde efecto. Y cuando uno como cristiano, y sobre todo a los que tenemos muchos años de cristiano, empezamos a sentir eso, que ¿cómo puede ser que las cosas no cambien? ¿Por qué las cosas no cambian? Y te entras a desesperar y parece que la palabra pierde efecto. Y yo digo, no puede ser que la palabra pierda efecto. Si antes Dios hizo milagros, y yo oraba, y yo le pedía, y Dios me contestaba, y Dios actuaba, ¿por qué ahora no pasa lo mismo? Y vemos que las cosas a veces persisten o no cambian, y vemos que hay palabra de Dios, y que la palabra está en mi corazón, pero la situación no cambia. Y Dios me hablaba esto. Esto es la raíz para resolver los problemas. Mateo capítulo 13, versículo 22. Te pongo en contexto. Está hablando de la parábola del sembrador.
Está hablando del efecto que hace la palabra. Está hablando de diferentes corazones de la gente. Pero Dios me hablaba en esto, en el versículo 22. Mateo capítulo 13, versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, o sea, la semilla que representa la palabra, es aquella persona que oye la palabra. Todos están escuchando acá y todos me están escuchando en redes. Y escuchá lo que dice: pero el afán, o sea, el afán y la ansiedad de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y cuando yo leía esto, yo decía, ¿cómo puede ser que una determinada situación ahogue a la palabra de Dios y prevalezca sobre la palabra de Dios? No puede ser. Y vuelvo a leer y le vuelvo a pedir a Dios: Señor, enséñame esto. ¿Cómo puede ser que situaciones ahoguen la palabra? Y en toda la historia, en todo el texto, habla de diferentes tierras o de diferentes situaciones o de diferentes corazones. Pero hice hincapié en un corazón que tiene espinas, que tiene piedras, un corazón que está ansioso o que se afana. Cuando entra la palabra, cuando vos recibís una palabra, cuando Dios te habla a través de una persona o te habla en tu oración personal, la palabra es esa semilla que entra. Y ciertas situaciones ahogan a la palabra. Y no es que la palabra pierda efecto, sino que uno tiene que ser más sabio y astuto. Hay un principio que el pastor siempre nos enseña, se le enseña mucho a los jóvenes, y también me enseño a mí, que cuando vos te enfocás en algo, a lo que vos te enfocás, eso crece. Lo habrán escuchado. Siempre utiliza eso. ¿Cómo hago crecer algo? Enfocándome y alimentando. Un principio que se aplica, los jóvenes saben a qué me refiero. Cuando vos querés matar algo, no le des importancia, deja a un lado y enfócate en la palabra. Enfócate en sembrar, enfócate en que eso crezca, y eso que vos le das mayor importancia, mayor enfoque, es lo que va a empezar a cobrar fuerza y vida en tu interior. Ese principio hace lo opuesto a lo que te está diciendo este pasaje. Hay cosas en nuestro corazón, espinas, piedras, puede representar falta de perdón, cosas que no están bien en tu interior. El afán y la ansiedad, porque estamos hablando de eso, o sea, el sobrepreocuparme y pensar cosas que no debo, hacen que se agote y que no crezca realmente lo que Dios quiere que crezca en tu interior. Ahora, ¿cómo es Dios? Porque si yo te estaba hablando de sintomatologías o de signos que representa todo lo que te estoy hablando, de cosas que podemos tener, de cosas que se evidencian, tu enojo, tu ira, o ciertas cosas que están sucediendo en tu casa, a causa de ese afán, a causa de esa preocupación excesiva por cosas que no, realmente no le tenemos que dar tanta importancia, pero están. Ayer la pastora, hoy la menciono mucho la pastora porque me ministró mucho lo que ella nos compartió ayer, hizo hincapié en algo, en la toma de antibióticos y qué pasa cuando uno toma antibióticos. Y Dios me habló tanto con eso, porque creo que todos lo hacemos. Y ahora vas a entender hacia dónde voy. Si este afán y esta ansiedad genera o infecta nuestra vida y nuestro espíritu, y no empezamos a sentir lo verdadero y lo real, lo que Dios quiere,
Y yo te estoy hablando desde hoy de una lista de síntomas que están presentes en nuestra vida física y o espiritual. Y Dios me hablaba de esto, de que este versículo de Mateo viene a ser ese antibiótico que viene a resolver ese foco infeccioso que genera la ansiedad. Ahora, ¿cómo funcionan los antibióticos? Y te voy a explicar de manera muy rápida y espero no confundirte. Todas las infecciones, que ayer la pastora lo mencionó, estamos mal acostumbrados, y me incluyo porque todos lo habremos hecho. Cuando hay un foco infeccioso, estás acostumbrado a automedicarte. Nos vamos a la farmacia y le decís al farmacéutico, me duele la garganta o me duele la muela, que a quién no le dolió la muela, y le pedís un antibiótico. Y el antibiótico más genérico y el más usado es la famosa amoxicilina, que se vende por 15, aprende un poquitito, te voy a explicar un poquitito. Una amoxi de 500 puede venir por 16 comprimidos o por 21. El de 16 se toma 5 días y el de 21 por 7 días. Una toma cada 8 horas. Y eso es lo que Dios me ministró cuando la pastora nos hablaba. ¿Qué significa o qué representa o cómo funciona? Porque esta parte física de nuestra vida natural tiene una repercusión en nuestra vida espiritual. Cada vez que vos comenzás una terapia de antibióticos, los antimicrobianos, que son los antibióticos, tienen un solo efecto: destruir a una bacteria. Ese es el efecto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo consumo un antibiótico y no termino la caja o no termino todo el prospecto de lo que el médico me dijo? Tomás el primer antibiótico, te sentís bien. Tomás el segundo antibiótico y ya te sentís mejor. Ah, listo, ya está. Me saqué el síntoma de encima. Déjame decirte esto. Todas las bacterias tienen algo que se llama una envoltura o una pared bacteriana. Hablando técnicamente, cada antibiótico actúa sobre esa pared bacteriana, rompe la pared, el segundo antibiótico entra en el interior de la bacteria y la mata. Te lo resumo así para que se entienda de manera práctica. Con 2 días vos no vas a sentir síntomas, pero el foco infeccioso sigue adentro. Y las bacterias tienen diferentes estadios de crecimiento. Tu primer antibiótico pudo haber afectado a las bacterias que no tienen membrana o que no tienen envoltura. El segundo antibiótico empezó a afectar a las terceras bacterias que sí tienen membrana y se hacen resistentes. A lo largo de un mes, el proceso vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque el círculo de todo el crecimiento de esas bacterias no fue eliminado. Y ahí es cuando viene la recaída de una gripe, de una tos, o lo peor, en la cara, se te infecta una muela, terminás con un flemón, terminás con la cara hinchada así que te inyectan un corticoides. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra vida espiritual? Cuando la palabra del Señor dice que hay situaciones que ahogan nuestra vida o la palabra, son esas situaciones que muchas veces uno viene a la iglesia, se siente mejor y no persiste. Así como uno no persiste en la dosis indicada y uno deja de lado y vengo y me siento bien y me voy, pero la ansiedad y el afán sigue. Me calmo un domingo a la tarde, me levanto el lunes a la mañana, me tomo el colectivo y me voy a trabajar. Y estoy re lindo, re bien. Y llega el mediodía y te tenés que ir a tu casa y de vuelta empezó el síntoma. Y vuelve a cargarse tu corazón y tu espíritu de ese miedo, de ese temor, de esa dificultad, del qué voy a hacer, de cómo lo voy a hacer. Y te estoy hablando que no pasó más de 12 horas. Desde una reunión de un domingo a lo que vos vas a sentir un lunes. Muchas veces actuamos de la misma manera con Dios.
dejamos que la ansiedad y el afán son como esas bacterias, que sigan su crecimiento y su aumento, que no sean erradicadas totalmente de nuestro corazón. Y Dios me hablaba de eso, de la persistencia en la palabra, de que vos puedas erradicar totalmente, pero que cuando venga la recaída, realmente estés preparado. Cuando venga esa sensación de que se te afloja todo y de que no podés, y vienen los pensamientos de vuelta a tu mente de cómo voy a hacer, cómo voy a pagar, cómo voy a vestir a mi familia, cómo vamos a hacer tal cosa, y afinás el lápiz y las cosas no te dan. Cuando venga esa situación, vos estés preparado para poder vencer, para poder saber qué tenés que hacer. Mateo capítulo 22 describe lo que vos tenés que hacer para poder vencer a esas cosas. Volvemos a lo que dice. Dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán y el engaño de las riquezas ahogan. ¿Qué es lo que Dios quiere? Proverbios capítulo 3, versículo 8, encuadra algo precioso de todo lo que te estoy diciendo. Dice que la palabra de Dios habla de una cantidad de cosas, pero me quedo con el versículo 8. Habla de la sabiduría y de la obediencia y del efecto que genera la sabiduría y la obediencia a la palabra. Te habla de que la palabra tiene que estar escrita en tu corazón. Habla de esto. Dice que la palabra es medicina al cuerpo y es refrigerio para los huesos. O sea, es el mejor antibiótico que actúa en todos los planos. Porque el cuerpo representa al cuerpo, y dentro del cuerpo podemos hablar de tu pensamiento, de las emociones, de las cosas que podemos tener a flor de piel y que también Dios las resuelve. Pero cuando yo leía esta versión, refrigerio para los huesos, o sea, me habla de lo profundo a lo que va la palabra. O sea, el efecto de la palabra en mi vida tiene que ir a lo profundo hasta tu hueso y te tiene que traer un refrigerio. Vos tenés que buscar ese refrigerio que genera la palabra en tu vida. Es esa medicina para nuestra mente, es la medicina para el alma, es la medicina para el espíritu, a donde nadie puede llegar. Nadie puede llegar al espíritu del hombre, solamente el Espíritu Santo. Y dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y cuando estás unido a Dios, su Espíritu Santo es el que penetra a tu espíritu y sana. Dios te sana en el espíritu. Dios te sana en el espíritu de nuestra mente. Y ahí comienza el proceso de lo que es la transformación y la renovación. Dos cosas que hace el afán y la ansiedad. Acordate que al principio yo te hablaba de la tormenta. O sea que cuando perdés el foco de las cosas y buscas lo tuyo, viene el tormento. Y lo que hoy el Señor ponía en mi corazón era esto, de buscar la medicina para ese tormento, de buscar la medicina para ese afán, de buscar la medicina para poder descansar y para que nuestro ser interior, que representa ese versículo de Proverbios, o sea, realmente en el interior, lo que nadie ve, lo que vos no querés que nadie vea, lo que uno no quiere mostrar, pero ahí adentro está nuestro ser interior a veces debilitado y atormentado, y nos ponemos una careta o nos ponemos un disfraz y decimos, todo está bien, pero la procesión y todo va por dentro. Hay otra, creo que es la misma versión, dice que
hay situaciones que carcomen los huesos. ¿Y por qué se menciona los huesos? Porque los huesos sostienen tu cuerpo. Y hay situaciones como que parece que nos penetran tan en lo profundo y carcomen nuestros huesos. Y el hueso es lo que te sostiene. Y lo que a nosotros nos sostiene es el espíritu. Y eso es lo que Dios quiere que vos alimentes. Que no dejes que las situaciones externas ahoguen la semilla que alimenta tu espíritu. Que el afán, la ansiedad y la preocupación no te ahoguen, porque te debilitan. No sé si te hace acordar a algo. Hace 2 semanas el pastor nos decía que siempre pasa como una ola en la iglesia, que viene esa sensación del desgano, que viene esa sensación que te debilita, que no te da ganas de orar, que no te da ganas de nada. Bueno, eso es porque hay situaciones que te comen la cabeza, que te desenfocan, que te atormentan, te debilitan y debilitan tu sistema espiritual, que hacen que vos no persistas, que seas inconstante, que no tomes el antibiótico cada 12 horas, que no cumplas la receta y que las situaciones vuelvan a reaparecer. Ahora, ¿por qué reaparecen? Si yo ya lo vencí. Ayer la pastora nos decía que David sabía quién era y sabía en quién confiaba, y con una sola piedra certera derribó a su gigante. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros conocemos realmente a ese médico que te prescribe semilla, que te da una palabra, que te dice lo que tenés que hacer? ¿Y qué hacemos? Porque si no hacemos o no cumplimos esa terapia, las cosas no cambian. Por eso no cambian. Por eso uno persiste, está bien, en un tiempo y después las cosas vuelven a reagudizarse y vuelven a aparecer los síntomas y vuelven las cosas. Y la ansiedad y el afán generan esa infección en nuestro interior, contaminan nuestra mente. Y lo que el Señor quiere es justamente erradicar eso de tu interior. Que vos puedas seguir la dirección que Él quiere. Que vos puedas concentrarte y arrancar esos espinos de tu corazón, esas piedras de tu corazón. Limpiar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que su palabra pueda crecer. Limpiemos la mente y el corazón para que realmente su palabra sea propicia a nuestra vida y pueda crecer. Labrar esa tierra de nuestro corazón para que la palabra pueda germinar, para que la palabra pueda dar fruto. Dios me hablaba de eso. Y fíjate cómo 2 cosas tan cotidianas que son importantes nos destruyen, nos atormentan. Así que si esta noche vos estás atormentado, vamos a cambiar el foco. Vamos a volver a eso que vos aprendiste, a eso que hacíamos cuando nos convertimos, a eso que hacíamos cuando conocimos a Dios, a eso que hacíamos cuando experimentabas el efecto y el poder de la palabra. Como yo te decía, la palabra genera cosas, la palabra transforma personas, la palabra transforma situaciones. Pero lo más llamativo de esto es que eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y ahí comienza el trabajo nuestro. Ahí comienza que cada uno de nosotros tiene que labrar, tiene que inspeccionar, tiene que examinar. Yo te hablaba de el primer versículo que te mencioné,
de Lucas 12, 29, lo que genera el afán y la ansiedad, sería como una radiografía. Te dice, vos tenés esto, esto. Hay enojo, hay contiendas, hay pleitos, hay peleas. No tenés paz, no podés dormir. Le dedicás 5 minutos a un tiempo de intimidad con Dios, venís a la iglesia, no sé, si te congregás las 3 veces, te bendigo. Hay gente que viene una sola vez. Y no tiene que ver con el hecho de estar, tiene que ver con el hecho de que tengas intimidad realmente con Dios, de que lo conozcas como David conocía a Dios. Él sí sabía quién era Dios. Y el efecto que genera la palabra en tu comunión, el efecto que genera la palabra en tu intimidad y el efecto que genera la palabra en tu oración, nunca pierden efecto. Siempre la palabra hace algo. Siempre el efecto de una palabra orada, de una palabra a la que vos le agregás más herramientas espirituales, tiene muchísimo poder. Habrán conocido, o seguramente la mayoría conoce, el famoso antibiótico que es amoxicilina con el famoso ácido clavulánico. Eso sí que es una bomba. Eso te saca todo. Primera toma en 6 horas, chau. Si tenías la cara hinchada, se te deshincha todo. Antibiótico, amoxicilina con ese ácido. ¿Qué tiene que ver eso en lo espiritual? Recibís cuando Dios te habla y te da una promesa y te dice que Él es tu proveedor. Y te quedás, ay sí, yo declaro, Señor, que vos me provees, Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si estás orando así, estás repitiendo. Y no sirve repetir. Es la famosa declaración, que es, Señor, yo declaro que me va a ir bien, que bla, 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 y vos podés declarar y le decís al que está a tu lado, bueno, no sirve eso. ¿Qué es lo que sirve? Cuando yo a esa palabra le agrego fe. La fe es como ese ácido clavulánico que lo que hace, la combinación de esas dos cosas, se llama sinergismo, o sea, aumentás el efecto de los dos elementos. Cuando yo me pongo a orar con una promesa y con una palabra y a eso le agrego fe, hago sinergismo de lo que Dios me habló y va a pasar lo que Dios quiere que pase. Y cuando Dios te dice que Él es tu pastor y que no te va a faltar nada, es porque no te va a faltar nada. Eso es orar en fe, es ponerle a tu antibiótico un ácido que lo potencia. Y es lo que Dios quiere, que vos a su palabra, a lo que Él te habló, le empieces a agregar fe. Y empiezas a cortar con el afán y con la ansiedad. Si Dios te dice que Él te va a bendecir y que Él resguarda o que guarda tu pensamiento, porque el problema está en lo que pensamos, y lo hace no de cualquier forma, sino que lo hace en completa paz, eso es fe. Y no ores, Señor, tu palabra me dice, porque no sirve. Ayer le dijo a una persona, ¿cómo haces para ser seguro? Yo no soy seguro, Estoy acá y me tiemblan las piernas. Y soy una persona muy insegura. Y te voy a abrir mi corazón, porque es fácil que vos estés ahí, que yo esté acá, O sea, perdón, que vos estés ahí es fácil, que yo esté acá, me tiemblan las piernas. ¿Y qué hice yo? Cuando el afán y la ansiedad, o lo que, no te voy a decir mi lucha, vienen a atormentarme y me dicen, no vas a poder, o viene la inseguridad, no vas a poder, no vas a alcanzar, no esto. Lo que te pasa a vos también me pasa a mí, Y Satanás viene a hablarte de esa forma. Y me encantó como la pastora lo explicó ayer. Viene a la mañana y viene a la tarde. Goliat salía a la mañana y salía a la tarde. Te habla cuando te levantás y te habla cuando llegás a tu casa y el problema se vuelve a encender. ¿A qué voy con todo esto?
¿Qué hice yo? Primero, descubrí que Satanás siempre hace lo mismo. Siempre te viene a mentir y te trae a memoria lo que vos eras en el pasado, no lo que sos ahora. Segundo, Dios te habla del futuro porque sabe lo que vos sos y en quién te vas a convertir. Y nosotros estamos en el medio. En este lado está Satanás trayéndote tu miseria, tu fracaso, que no te alcanza, que no podés pagar, que no vas a alcanzar, y todo lo que te dice. Y de este lado el Espíritu Santo te dice, yo te guardo en completa paz y yo te voy a bendecir y yo soy tu proveedor. Y uno está así en el medio y ¿qué hace? Y son dos vocecitas. Y yo descubrí algo. Y te lo regalo. Yo me miento, va a sonar raro y va a sonar feo, me miento a mí mismo o le miento a mi carne y agarro lo que Dios dice y le digo, me digo a mí mismo, y sí, yo no soy normal, soy medio, a mí Dios me dice que yo voy a poder predicar, que voy a poder hablar, que voy a poder explicar, que Dios me va a bendecir, que Dios va a traer paz, que Dios va a encargarse de tu necesidad conforme a las riquezas, que no haya afán, que no haya ansiedad, que inhabilite las promesas que Dios tiene, porque vamos a alcanzar lo que Dios quiere, el propósito se cumple y Dios te va a bendecir. Todo eso en una milésima de segundos me pasa en la cabeza. Pero créete, si sos fracasado, Satanás te trae tu pasado, es lo único que puede hacer. Y te habla de tu pasado, de lo que vos eras, no de lo que sos. Y como yo no hablo con él, ni le hago caso, ni le contesto, sino que yo agarro en mi lista, hace algo. Si te enseño, ponele. Cada vez que a mí Dios me habla, ya sea por un profeta, por el pastor, por la pastora, no sé, a ver, ahora lo primero que me acuerdo, y no está el pastor, pues nos debe estar mirando, es esa famosa frase que es de él, pero que es mía, que es, y sí, que era cuando yo tenía una gran situación que enfrentar en mi casa, y era, vos tenés que estar y yo hago. ¿Sabés lo que yo hice? Agarré y puse en mi cuaderno, tengo un cuaderno, y anoté. Y yo anoto. Todo lo que Dios me habla, lo anoto. Llego a mi casa y viene la dificultad. Vos me dijiste que yo tengo que estar y vos vas a obrar. Y yo te creo. Y Señor, yo te creo, ¿eh? No sé cómo hace. No me importa. Que no te importe cómo Dios obra, pero Dios obra. Vos tenés que creer lo que Dios dice de vos. Ese es el gran principio. Cuando viene la inseguridad y la duda, tenés que creer lo que Dios dice de vos. Y lo que Dios dice de vos lo tenés que escribir. Escribí en tu cuaderno, Señor, vos me hablaste esto, 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 esto y esto. Y cuando venga esa situación, saca tu cuadernito, vas a la Biblia, Dios siempre te habla con la palabra, siempre. Y cuando alguien te da una profecía, tiene que ver con una palabra o parafraseada o algún versículo, siempre. Vos agarrás, Señor, vos me decías, me dijiste tal cosa, vas al versículo y lo buscas y empezás a orar con eso. Así se contrarresta el afán y la ansiedad. Así se contrarresta cualquier situación que estés transitando y que estés viviendo. En completa paz. Recién el Señor nos hablaba que esa paz que Él nos da no es cualquier paz. No es cualquier paz. Es una paz verdadera. Es esa paz que vos decís, no puedo estar como estoy y siento paz. Qué lindo que es cuando tu mundo está dado vuelta, pero vos sentís paz. Y Dios está al control absolutamente de todas las cosas. Y podés tener todas las dificultades habidas y por haber,
y vos te metés en su palabra y en la paz, y Dios resuelve. Y cuando Dios resuelve las cosas. Y para ir terminando, Dios me ministró muchísimo para esta situación. Yo te leí el primer versículo que describe, sería como ese análisis de sangre que el médico te manda a hacer. Tu glucemia está alta, la diabetes, el azúcar, la orina, las proteínas, bueno, todo eso hizo Lucas, perdón. Evidencia cómo es nuestra condición. Y uno tiene que reconocer. Una de las enseñanzas del pastor de los días miércoles, no me quiero equivocar porque no me lo anoté. Hay fortalezas que uno tiene en la cabeza. Creo que era Talmud o Almud, uno de los dos, que son esas fortalezas que uno mismo la hace. Y uno sabe que está mal. Uno tiene que reconocer. Cuando las cosas están mal, amigo mío, amiga mía, reconoce, porque si no, no vas a cambiar. Puedes entrar a Google y pones qué tomar para tal cosa. Y a veces hacemos eso con Dios. Ponemos Google, Señor, ¿cómo libero mi ansiedad? Y Google te va a contestar, ¿eh? ¿Y son esos pacientes iracundos o esos pacientes que hacen la suya y que tienen su librito aparte y que no van al médico de los médicos? Y a veces actuamos así con Dios. Estamos enfermos espiritualmente. Tenemos fortalezas en nuestra cabeza y no queremos cambiar. Y cuando Dios te hace un análisis y te escanea, vos sabés tu diagnóstico, vos sabés que estás mal, que tenés angustia, no podés dormir, tenés problemas con tus hijos, tenés problemas económicos, las cosas no van bien, y vos decís, sí estoy bien, y te mentís. Eso es una fortaleza. Y Dios quiere vencer y romper esa fortaleza. Y cuando Dios me ministraba para el cierre, para esto, me hablaba 2 de Reyes capítulo 4, en 2 historias, pero me acuerdo más esta. Y no quiero leer, te la voy a parafrasear. Una mujer totalmente endeudada. Una mujer desesperada. 2 hijos. Los acreedores golpeándole la puerta para tomar posesión de sus hijos y transformarlos en esclavos, y esa mujer se iba a quedar sin futuro. Una mujer viuda que conocía a Dios y que sabía quién era Dios. Y capaz que nos encuadremos nosotros también con esta mujer. Capaz la deuda toca tu casa, te sentís totalmente atormentada, sentís que alguien viene a robarte tu futuro. Porque esta mujer iba y necesitaba depender de sus 2 hijos, porque no podía trabajar y sus hijos la tenían que mantener. Y quizás hoy vos te encuentres así, sin futuro, endeudado, desesperado y totalmente atormentado. Y esta historia se encuentra en 2 de Reyes capítulo 4. No la pongan, Es la historia de esa viuda que en su desesperación, en su afán y ansiedad, tomó una decisión, que es la decisión que hoy vos tenés que tomar. ¿Qué hacemos cuando estamos así? Yo te leí todos los síntomas, te di el protocolo, te dije qué antibiótico tenés que tomar,
Te expliqué el efecto del antibiótico. Te expliqué las contraindicaciones de interrumpir lo que vos tenés que hacer y lo que te corresponde a vos y lo que me corresponde a mí, porque esto nos toca a todos, ¿eh? El afán y la ansiedad no respeta ni tu posición ministerial, tu posición económica, tu posición académica, ni tu posición dentro de tu casa. Afecta a todo el mundo. A todos nos afecta. Porque tiene como objetivo hacer una sola cosa, que vos te corras y atormentarte. Eso quiere hacer. Pero esta mujer fue sabia y dice que corrió a un profeta. Y el profeta viene a ser el médico. ¿Y qué le dijo este profeta? Le dice, declárame qué tienes en tu casa. Le dijo, bueno, decime qué te está pasando. Eso significa. Y ella dijo, no tengo absolutamente nada. Solamente una vasija de aceite. Y dice que este hombre, este profeta, le prescribió, le hizo una receta. Bueno, tenés que hacer, y escuchá, hace esto. Vas a ir a tu casa, vas a juntar a tus hijos y le vas a decir que empiecen a buscar vasijas. Esa fue la prescripción. Vas a agarrar lo que no tenés, que es poquito, que es aceite, y vas a empezar a volcar. Ese fue el antibiótico que Dios le dio a esta mujer. ¿Cuál fue el efecto? Esa mujer, atormentada y afanada, siguió al pie de la letra la prescripción de este hombre, de este doctor. Y el beneficio que ella recibió fue su liberación económica y financiera, porque el resultado dice que de lo que sobró y de lo que hicieron pudieron pagar las deudas, pero la historia dice que ella vivió con lo que sobró. Entonces, ¿qué te quiere decir Dios en esta noche? Que cuando Dios te habla, tomes lo poquito o lo mucho. Una semilla fue sembrada entre espinos y entre piedras, acompañados del afán y de la ansiedad. Te corresponde a vos hacer crecer esa semilla. Te corresponde a vos tomar esa dosis de antibiótico. Te corresponde a vos hacer caso, a derribar tus fortalezas en tu mente, en tu corazón, en tu manera de pensar. Cuando eso se derriba, viene la sanidad. Las cosas se van, la ansiedad se disipa, sentimos mejorías, podemos disfrutar, podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros y sobre todas las cosas disfrutar, que es lo que muchas veces el enemigo hace a través del afán y la ansiedad, que vos pierdas el gozo de servir y que no disfrutes de lo que es estar sentado en este lugar, de lo que es estar parado en este lugar, de que a pesar de la inseguridad, del nervio, de todo, Dios quiere una cosa, que vos disfrutes de estar en su presencia, que disfrutes de estar en su casa, que disfrutes y que dejes a un lado lo que tu corazón siente y que te reenfoques en lo que Él quiere de tu corazón. Si hoy, iglesia, vos te sentís como esta mujer, vamos a orar y vamos a decirle, Señor, me cansé del tormento, me cansé de las cosas que me salgan mal, me cansé de automedicarme, me cansé de orar a mi forma y no de tu forma, me cansé de declarar, de decir, de repetir, de todo lo que se te venga ahora a la mente y las cosas siguen igual.
Quizás Dios quiere que vos derribes tu forma de pensar. Quizás Dios quiere que vos hagas caso al pie de la letra. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a entrar en ese tiempo de intimidad para que Dios nos hable. Y como dice la palabra, examíname, oh Dios. Deja que Dios te examine. ¿Qué es lo que Él quiere cambiar de tu interior? ¿Qué es lo que está agotando y ahogando la promesa y la palabra que no da fruto y que te atormenta y que hoy se tiene que caer y tiene que salir de tu corazón? Y en la medida que empecemos a orar, orá, adorá, vos tenés que adorar. De tu corazón tiene que nacer la adoración. Dios dice que viene y se mueve en la alabanza y en la adoración de su pueblo. Así que conectate al fluir de la adoración y busca ahí en tu lugar y deja que Dios te hable.